En otras noticias, los estados republicanos denuncian defectos legales del plan climático radical de Biden. Científicos del Departamento de Energía de Obama discrepa de narrativa de crisis existencial del cambio climático de Biden. CNN planea un ayuntamiento de cambio climático después de que el empleado revela un plan para vender el miedo climático en la grabación filtrada. Graham tacha de gran estafa climática la gran estafa climática de Biden por el ataque a los trabajadores estadounidenses. 10 fiscales generales estatales demandan a la administración de Biden por la orden ejecutiva del costo social del carbono. Buenas noches, mi nombre es Brenda Espinosa y los estaré acompañando en esta tercera edición de Fox News. Buenas noches, mi nombre es Jeremy Hernández y también estaré en la tercera edición de Fox News. Esta última semana se ha dado mucha controversia del plan climático de la administración del presidente Biden, en donde se destacan importantes noticias acerca de este tema tan controversial. Una noticia publicada el viernes 23 de abril acerca de los estados republicanos denuncian defectos legales del plan climático radical de Biden. Mientras tanto, los fiscales generales del estado demócrata elogiaron el plan de Biden. Los fiscales generales del estado republicano están cuestionando los defectos legales en el plan del presidente Biden, reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos a la mitad con respecto a los niveles de 2005 para 2030. Biden hizo la declaración el jueves como parte del renovado compromiso del país con el Acuerdo de París al reunirse con líderes mundiales durante una cumbre sobre el clima del Día de la Tierra y los líderes estatales están hablando. Algunos líderes destacan en Twitter sus opiniones acerca de este tema tan controversial. Me despierto todas las mañanas preguntándome cómo tendré que demandar al presidente Biden por su plan climático radical para matar empleos, menciona la fiscal general de Arkansas en Twitter, Leslie. Es hora de que el presidente Biden comience a trabajar con las empresas existentes para crear más empleos en lugar de cerrarlos inconstitucionalmente. Arkansas y los estadounidenses merecen algo mejor. Asimismo, destaca el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, dijo que continuaría luchando contra la extralimitación federal del presidente en una publicación de Facebook el jueves. Él destaca que desde su intento de cancelar el oleoducto Keystone XL el día 1 de abril hasta ahora, la llamada acción climática de Biden no ha sido más que una señal de virtud vacía y un ataque a los empleados estadounidenses, la independencia energética y las familias trabajadoras, dijo como fiscal general de Montana, continuaré luchando contra su extralimitación federal en la corte. Otros líderes también se expresaron en Twitter. El fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, destaca que el compromiso de Biden en materia de emisiones de carbono podría aumentar los costos de energía y los precios de los bienes fabricados de Estados Unidos, lo que requería un cambio drástico para los hogares, las empresas y las fábricas al tiempo que paralizaba la capacidad de nuestro país para competir en el escenario mundial. El plan también obligaría a los estadounidenses a soportar la mayor carga de reducir las emisiones de carbono y por lo tanto eviscerar empleos sindicales y de clase trabajadora bien remunerados a largo plazo, no crear otros nuevos como afirma Biden, dijo Morrisey, agregando de que el plan daría a China una ventaja sobre Estados Unidos. Asimismo, otros líderes como Maura Howlett y el fiscal general Virginia Mark se destacaron en Twitter. Científico de Obama disente de la narrativa de la crisis existencial del cambio climático de Biden. El ex subsecretario del Departamento de Energía del presidente Obama, Stephen Coughlin, está en desacuerdo con la postura de la administración de Biden sobre la crisis climática global y dice que los datos no respaldan la histeria. Además, que dijo en una entrevista con Fox News este jueves, de lo que me di cuenta es que aunque escuchas de la gente hablar, debamos a crecer en la ciencia está resuelta, tenemos una crisis existencial, cuando realmente lee la ciencia, no apoyar ese tipo de histeria en absoluto. Sin embargo, Coughlin, físico y profesor de la Universidad de Nueva York, dijo que comenzó a investigar
exhaustivamente las tendencias climáticas a partir del 2014, lo que lo llevó a escribir su último libro, Answer What Climate Science Tells, What It Doesn't and Why It Matters. El científico veterano explicó que los datos de los informes de evaluación proporcionados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas y la Evaluación Nacional de la Climática de los Estados Unidos no respaldan los allanamientos drásticos para contrarrestar el cambio climático, como se describe en el último plan climático del presidente Biden. También que Cowning dijo que las temperaturas están aumentando a nivel mundial y han aumentado aproximadamente 18 grados Fahrenheit durante el último siglo, pero argumentó que incluso cuando la Tierra se estaba calentando y continúa calentándose, la humanidad ha podido hacer inmensos avances expandiendo las fuentes de alimentos y el acceso a la electricidad. Resaltó también que Biden anunció el jueves que planea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a mitad para el 2030, confiando en tecnologías más ecológicas y repensando la infraestructura de Estados Unidos. Planea invertir en empleos sindicales y la clase media, ampliando las oportunidades laborales mientras que promueve la justicia ambiental. Cowning explicó que garantiza las copias de seguridad de los proveedores de energía renovable para aumentar el costo de las redes de energía en el conjunto. Algo que dijo que también hará en que el cambio sea más difícil de lograr para los países que son de desarrollo. CNN planea un ayuntamiento de cambio climático después de que un empleado revela un plan para vender el miedo climático en la grabación filtrada. El director técnico dijo al proyecto Veritas que el cambio climático será el próximo COVID para CNN. CNN va a organizar un ayuntamiento en vivo con altos funcionarios de la administración Biden este fin de semana sobre el tema del cambio climático, semanas después de que un empleado de la red le dijo a un periodista encubierto que la cadena planeaba empujar el miedo sobre el tema. Este fin de semana se llevó a cabo un ayuntamiento moderado por el presentador de CNN, Dana Bash. Entre las participantes se encuentran el enviado presidencial especial para el clima John Kerry, la asesora nacional para el clima de la Casa Blanca Gina McCarthy, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental Michelle Reagan y la secretaria de Energía Jennifer Granholm, a quienes se les presentará sobre las promesas de campaña de Biden de rehacer las políticas climáticas estadounidenses. A principios de este mes, el medio de noticias de guerrilla de derecha Project Veritas publicó una serie de conversaciones explosivas entre uno de sus reporteros y un director técnico de CNN llamado Charles Chester. En una de las conversaciones, Chester reveló que después de la fatiga COVID de la cobertura de CNN en la pandemia, la red comenzará a centrarse principalmente en el clima. En su primer día en el cargo, Biden tornó medidas ejecutivas para reincorporarse al Acuerdo Climático de París, cancelar el oleoducto Keystone XL y ordenar a las agencias que revisaran y reviertan más de 100 acciones de Trump sobre el medio ambiente, se abre un informe de CNN. En otras noticias, Graham critica la gran estafa climática de Biden como un ataque a los trabajadores estadounidenses. Se dice que la presentadora Laura Graham trazó un mapa de la inminente caída del plan climático del presidente Biden después de revelar su agenda en la Cumbre Climática Global del jueves. El anfitrión señaló que el plan del presidente solo proporcionará empleo para China mientras aumenta los precios de la gasolina y los impuestos para los estadounidenses. Graham dijo en un reporte: "Esto es realmente merfizo. Miles de trabajadores estadounidenses van a dejar sus trabajos antes bien remunerables en las industrias de petróleo y el gas para viajar para todo el país, tapando los mismos pozos que solían llevar a sus hijos a la universidad. Esto estará genial. La agenda climática de Biden va a crear millones de puestos de trabajo de acuerdo en China". Mientras tanto, Biden está involucrado en su propia forma de tortura al vaciar lentamente las industrias de que las familias estadounidenses han dependido para obtener empleo y energía accesible, dejando a la quiebra millones de trabajadores no esclavos en Estados Unidos. Los radicales climáticos exigieron que Biden bloqueara el oleoducto de Keystone y se dio la vuelta. Fue un ataque cruel contra miles de trabajadores estadounidenses.
Como última noticia publicada por Fox News acerca de este tema relevante, 10 fiscales generales estatales demandan a la administración de Biden por la orden ejecutiva del costo social del carbono. La demanda fue anunciada el viernes con el grupo llamado la Orden Ejecutiva del Presidente sobre la lucha contra el cambio climático, un acto de extralimitación ejecutiva que matará miles de empleos en todo el país, amenaza con imponer más cargas y daños al pueblo estadounidense. El fiscal general de Georgia, Chris Carr, advirtió que la orden de Biden tendría consecuencias que alterarían la vida para la gente de su estado. Menciona que esta orden ejecutiva no es más que una licencia para la extralimitación federal bruta que tendrá consecuencias potencialmente que alterarán la vida de los georgianos trabajadores, menciona Carr. El presidente está utilizando números arbitrarios para justificar la regulación de cualquier cosa y todo, y no permitiremos este atroz paso de autoridad del Poder Ejecutivo, menciona Carr. Los fiscales generales escribieron que la orden crea un grupo de funcionarios federales que estaban obligados a establecer un valor de daños basados en daños ambientales globales causados por el cambio climático. Estos valores se conocen como el costo social de carbono, el costo social de metano y el costo social de óxido nitroso, escribió el grupo. El presidente requirió además de que las agencias federales comenzaran a aplicar inmediatamente esos números en acciones regulatorias y vagantamente en otras tomas de decisiones. El equipo de fiscales generales acusó a Biden de que las acciones de Biden cambien de manera incorrecta e ilegal la forma en la que se lleva a cabo la toma de decisiones federales, lo que incluye modificar el análisis del costo-beneficio para casi todas las acciones importantes emprendidas por agencias federales. Esto significa que las agencias federales podrían usar estas estimaciones para asignar arbitrariamente costos masivos o beneficiarios masivos, lo que elijan a cada acción regulatoria a estudios de impacto ambiental para establecer costos de mitigación y más. Para finalizar, de acuerdo con las noticias destacadas en esta tercera edición como tema relevante el cambio climático y el plan de cambio climático de la administración de Biden, ¿qué pasará en consecuencia de todas estas acciones, no solo para el país estadounidense, sino que para todo el mundo? Deja mucho que decir.